Voy a ponerlo ahí en mute y nada más que veo desde afuera qué pasa. En esta diapositiva que está aquí, estoy compartiendo pantalla, ya ni me fijé. Sí, profe, sí le está compartiendo. Ah, ok, bien. En la diapositiva que vemos allí estábamos comenzando a ver la teoría de colores, que se le llama. O sea, nosotros cómo percibimos los colores. Nosotros Profe, no somos... disculpe, creo que eso ya lo vimos. ¿Ah, sí? Ya terminamos óptica. Ah, ok, mejor todavía. Ya entonces comenzamos radiobiología. ¿Qué tanto avanzamos en radiobiología? Vamos a comenzar. Aquí, 2-1, no, ustedes son 2-3. Ok, vamos a comenzar. Pues. Bien. La parte de radiobiología, que la llamamos así, comprende sencillamente algunas técnicas básicas, el fundamento de las técnicas que ustedes van a utilizar en su práctica clínica. Hay dos enfoques que hay que tratar. Uno, que ustedes van a utilizar esas radiaciones terapéuticamente, y la otra que la van a usar como ayuda en el diagnóstico. Son dos cosas importantes que ustedes van a hacer. Primero tenemos que revisar lo general. Básicamente la definición, que es el efecto que tienen estas radiaciones sobre los seres vivos. Vamos a ver qué pasa a nivel celular. Y después vamos a ir viendo la parte química de cada uno, así como la parte física. Eso nos lleva a lo que acabamos de hablar, a dos escenarios, uno para terapia, uno para diagnóstico. Pero siempre teniendo en cuenta una cosa, las radiaciones no son selectivas. Es decir, usted va a dañar células buenas cuando usted está tratando células malignas. ¿Ok? Lo otro que hay que tener en cuenta que por esta razón, ¿verdad?, de un daño potencial, la frecuencia de la exposición debe ser controlada. No pueden exponer al paciente a radiaciones muy frecuentemente. Y el último aspecto es la dosis. Existen protocolos donde ustedes, con ayuda de un físico, van a hacer el cálculo de la dosis. Y ese cálculo es sumamente importante. Profe. Diga. Disculpe, es que la diapositiva no se ve muy bien, está cortada. ¿Así? Sí, nada más leíamos, es el estudio y luego se cortaba la diapositiva. Ok. Vamos a ver si esta es la matriz ahora. ¿Se arregló? Sí, ahora sí, profe. Ya se ve bien. 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 Entonces vamos a ver la parte de la terapia. La terapia está basada en que esta energía, cuando incide sobre los tejidos, sobre la materia biológica, la materia viva, es absorbida. Y yo diría que más que absorbida es transferida, ¿sí? Entonces esa transferencia de energía la vamos a ver en dos formas, excitaciones y de ionizaciones. Cuando hablamos de excitación, probablemente ustedes lo estudiaron en química ya, cuando los electrones cambian de nivel energético, ¿sí? Y las ionizaciones, cuando cambia entonces el número atómico. Es muy común utilizar los llamados radioisótopos, ¿verdad?, para administrárselo al paciente o para emitir energía, dependiendo del material que se utilice, y esa energía es captada por una cámara especial. Hay un detector especial que con ayuda de un software lo convierte en una imagen. Así ustedes ven estos aparatos como los que aparecen aquí en la fotografía. Acá hay un aparato para radioterapia. Es un aparato que prácticamente irradia todo el cuerpo. Es lo que llamamos una radiación externa o radioterapia externa. Tiene sus pros y tiene sus contras. El contra que tiene es que obviamente usted está irradiando una gran área del cuerpo.
¿sí? Así que hay más probabilidades de que haga daño en aquellas células que no son células malignas. Pero tiene la ventaja de que es un método rápido, menos laborioso, no se necesita un entrenamiento intensivo previo, ¿sí? Así que con un técnico es suficiente, como ustedes lo ven allí en la foto. A diferencia, el que está abajo, fíjense que hay 4 personas, ¿verdad? El sujeto no es metido en todo ese aparataje. Aquí se está irradiando un tumor a nivel de la cabeza. Y es lo que nosotros conocemos como braquiterapia, ¿sí? Entonces, esta braquiterapia tiene en cuenta un planeamiento previo. ¿Qué significa eso? Que usted debe sentarse con el equipo, la persona que es técnica, el físico, que es el especialista en la parte del manejo de la sustancia radioactiva, y usted como clínico que usted necesita un tratamiento para su paciente. Eso incluye también el cálculo de la dosis, lo que conocemos como dosimetría. Dentro de la dosimetría hay una parte donde se ha desarrollado últimamente como una dosimetría volumétrica y que puede ser de una alta dosis o de dosis que se envían en pulsos, ¿sí? Nosotros vamos a ver las principales que son el CAD, la resonancia magnética, el ultrasonido, la fluoroscopía. Eso es lo principal que vamos a ver, incluyendo rayos X. Entonces, estos histogramas que ustedes ven aquí son reconstrucciones de cómo se va a administrar de antemano, se puede hacer porque hay un software simulador, cómo se va a distribuir el material radioactivo en el área que nos interesa. Entonces, esta herramienta, ¿verdad?, se alimenta con mediciones que se hacen en el paciente, mediciones reales obtenidas con resonancia magnética, y se construyen estos histogramas. ¿Por qué es importante el dato? Porque recuerden que los crecimientos tumorales son tridimensionales, ¿sí? No son bidimensionales. Entonces, por ese motivo es importante saber el volumen de distribución del material radioactivo. Nosotros aquí lo vemos solamente en 2 dimensiones, pero en realidad en la vida real eso es en 3 dimensiones. Aquí tenemos como ejemplo de lo que estamos hablando una braquiterapia prostática. Esta está asistida con imágenes obtenidas por ultrasonido. Acá a la izquierda, ¿verdad?, fue al azar, según lo que la persona aprendió de anatomía, ¿verdad? Y a la derecha está la distribución ayudada con las señales de ultrasonido, guiada por ultrasonido. Fíjense que aquí está en un área bastante determinada, más ordenada, aquí prácticamente está al azar. Con eso que se logra, con eso se logra poner esas semillas radioactivas que se conocen en el lugar de interés, es decir, en el tumor, en el área donde están las células anormales, ¿ok? Y así se disminuyen los efectos secundarios. ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, que estas son radiaciones, van a emitir energía, esa energía va a incidir sobre el paciente. Tenemos 2 unidades de medida que se parecen mucho, el Gray y el Sievert. Esas son del Sistema Internacional de Medidas, ahí están las definiciones. Nos interesa de que ustedes siempre tengan presente de que estas radiaciones pueden ser directas o indirectas. Rayos X, rayos gamma son radiaciones indirectas, radiaciones directas, por ejemplo, las descargas de partículas alfa y de los electrones. ¿Qué va a pasar en el organismo del paciente? Allí vamos a tener categorizadas 3 áreas. ¿Cómo responde el tejido? El área biológica, el área química y el área física, ¿verdad? En la parte biológica va a haber rompimientos de enlaces, por ejemplo, pero van a ocurrir otras cosas más que la vamos a ver. Y allí la molécula de interés a nivel biológico es el DNA o el ADN que le llaman. En la parte química tenemos que estas radiaciones también pueden
aumentar la producción de los radicales libres, o sea, las especies reactivas de oxígeno. Y en la parte física, la emanación, ¿verdad?, de fotones y otras partículas que son radioactivas. Las radiaciones, ¿verdad?, acá en el organismo debemos tener en cuenta que ellas van a actuar de manera aleatoria. Es decir, usted no puede agarrar una sola célula de ese paciente e irradiar una célula. Usted la pone en un área y aleatoriamente va entonces a incidir sobre las células. Esa energía se va a depositar y también se puede irradiar. Y por lo tanto no son selectivas. Y lo otro que debemos tener en cuenta es la latencia. ¿A qué se refiere eso de latencia? Aquí es el periodo de aparición de los efectos secundarios. Eso va a depender del tipo de radiación, la cantidad de radiación que recibe el sujeto y el tiempo de exposición. Por ejemplo, hay radiaciones que van a observar los efectos en 24 horas. El sujeto se expuso al material radioactivo muy cercano, muy directo, y tuvo efectos inmediatos en él. En otros casos, los efectos se van a ver a largo plazo. Por ejemplo, Chernobyl ocurrió hace casi 30 años y todavía se están viendo efectos de aquella época. Eso es una latencia muy larga. Dentro de los aspectos biológicos, les decía que tiene interés la molécula del DNA. ¿Qué sucede en esa molécula? Por ejemplo, van a haber rupturas de enlaces, los enlaces, los puentes de hidrógeno se pueden romper, hay bases que se pierden, hay bases que son sustituidas, entre cruzamiento de las hebras, etc. ¿Por qué es importante que suceda en esa molécula? Porque eso nosotros lo catalogamos como mutaciones. Y las mutaciones van a dar dos resultados. Uno, que la célula puede morir, ¿verdad? Y no ha pasado nada si es una célula cancerosa. Dos, que la célula se puede reproducir, es decir, las células descendientes de esta célula van a aportar esa mutación. Y eso se puede propagar en el tejido o en el órgano e incluso acabar con la vida del paciente. En la parte química les decía que las especies reactivas de oxígeno son importantes. Probablemente esto ya ustedes lo estudiaron en química, los aniones superóxidos como este que vemos aquí, ¿verdad? El O2 con el signo negativo arriba. Fíjense que aquí aparecen los electrones con cada flecha, hay desprendimiento de electrones y se van generando otras especies como el peróxido de hidrógeno y los radicales oxidribo. Ellos tres, ¿por qué son interesantes? Porque ellos de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno tiene un uso muy de mucho tiempo. Esa es una sustancia que toda la vida la gente la ha usado. Cada vez que uno tiene una herida, uno se pone ahí el peróxido de hidrógeno, que comúnmente le llamamos agua oxigenada. Y es un bactericida muy importante. Si bien es cierto que algunos organismos van a escaparse a la acción del peróxido y hay que recurrir a los antibióticos, es una buena barrera inicial para el control de las infecciones. Ahora, como ellos dañan la membrana celular y nosotros necesitamos el oxígeno para respirar, la fuente primaria de todos ellos es el oxígeno. Entonces, siempre vamos a estar generando especies reactivas de oxígeno, o sea, radicales libres. ¿Qué quiere decir? Que cuando respiramos oxígeno, también se están dañando las membranas celulares de nuestras células, ¿sí? En el mejor escenario, en el mejor de los casos, es un proceso normal. Y es parte de lo que conocemos como envejecimiento. Entonces, una de las explicaciones del proceso de envejecimiento es el daño que reciben las células nuestras por la acción de los radicales libres. Ahora, si estos radicales superan la barrera de protección que tenemos nosotros, vamos a entrar en serios problemas. ¿Cuál es esa barrera de protección que tenemos nosotros? Las enzimas. Hay enzimas que degradan el peróxido. ¿Se acuerdan de alguna? La peroxidasa. La peroxidasa, muy bien. ¿Qué otras enzimas antioxidantes recuerdan ustedes?
tenemos la catalasa, la superóxido dismutasa, ¿sí? Entonces, ellas nos ayudan, nos protegen del efecto del oxígeno y sus derivados, que son los radicales estos que estamos hablando. Y evolutivamente se desarrollaron estos sistemas de enzimas. Aquellos homos, aquellos ancestros nuestros que no desarrollaron esta capacidad, ellos no avanzaron en el proceso evolutivo y desaparecieron. Los que estamos aquí presentes somos los que tenemos esta protección enzimática contra los radicales libres. Estos radicales también se pueden generar por la exposición a las radiaciones. El otro uso que debemos ver, o el otro aspecto que debemos considerar es de tipo físico, ¿sí? Aquí vemos, probablemente ya lo dieron en química, pero bueno, lo tenemos aquí. Aquí tenemos al hidrógeno, ¿verdad? Tenemos un protón y un electrón, ¿ok? Pero además de eso podemos tener aquí, además del protón, podemos tener un neutrón. Cuando tenemos el protón, el neutrón y el electrón, ya estamos hablando de lo que conocemos como hidrógeno pesado. El hidrógeno pesado también se le llama deuterio. Entonces, el óxido de deuterio se utilizó en algún momento, por ejemplo, para la determinación del volumen de distribución. Ese volumen de distribución en el cuerpo humano, estamos hablando de el agua corporal total. Entonces, cuando nosotros decimos que el 60% del cuerpo es agua, eso viene de unos estudios que primero se hizo con el deuterio, utilizando el deuterio o utilizando el tritio que está al lado. Ya ustedes no tienen que hacer eso. Ya eso alguien lo hizo, ya hubo unos conejillos de India, ya todo eso es historia. Ahora lo que ustedes tienen que usar son los resultados. Y los resultados son que tenemos 60% de agua corporal total, 20% que es el LEC, 40% que es el LIC. Abajo tenemos el carbono, que pasamos de un carbono 12, 13 al carbono 14, que es radioactivo y lo utilizamos para datación. Lo usan mucho la gente que estudia arqueología, paleontología, para efectos de los hallazgos que ellos tienen, saber más o menos qué tiempo tienen. La radiactividad probablemente ustedes la estudiaron como una propiedad que tienen algunas sustancias de desintegrarse espontáneamente. Eso uno lo estudia en química. Yo sé que estamos en pandemia y no sé si los profesores de química todos llegaron a estudiar algo de radioactividad con ustedes. Pero aquí ponemos lo básico. Esa desintegración o esa radiación que emana de la sustancia se puede emitir en varias formas. A eso le llamamos las partículas, ya sea partículas alfa, beta o gamma, o sea, radiaciones alfa, radiaciones gamma, radiaciones beta. Y ellas están liberando gran cantidad de energía. La más energética de todas es la gamma, ¿sí? A pesar de que es energéticamente muy potente, hasta cierto punto peligrosa, ustedes la pueden usar en medicina y la usan en medicina. Acá hay otra unidad del Sistema Internacional de Medida para efectos de radioactividad, que es el Becquerel, y ahí está la definición. Eso nos lleva entonces a medicina nuclear. ¿Existe medicina nuclear en Panamá? ¿Qué piensan ustedes? Sí, profe. Claro que sí. Lo que no tenemos son muchos especialistas en medicina nuclear, ¿verdad? En la medicina nuclear se utilizan los llamados radiofármacos. Es sencillamente una sustancia que tiene acciones terapéuticas que se une o va fijada con una sustancia que llamamos radionúclido. Y eso se le administra al paciente para diferentes estudios. Puede ser estudios de endocrinología, puede ser estudios de radiología, etc. Entonces, generalmente se usan isótopos radioactivos. ¿Por qué hay que usar isótopos radioactivos? Porque como ellos emanan energía, con unas cámaras especiales, con unos detectores especiales, se puede captar esa energía. Y con un software de una computadora, eso se transforma en una imagen. Y le ayuda a ustedes en el diagnóstico imagenológico. ¿Okay? Acá hay ejemplos de cómo se van generando las partículas. Por ejemplo, cuando pasamos del deuterio, ¿verdad?, a helio,
fíjense que se van emitiendo fotones. Se pueden emitir en forma de partículas gamma o se pueden emitir en forma de partículas alfa. Entonces esos fotones, esa energía es detectada. Y cuando es detectada, debemos saber entonces cómo captarla. Lo que no sabemos es del paciente a su ambiente por dónde va a salir la energía. Y después vamos a ver cómo lidiamos con eso. O sea, cómo vamos a captarla, ¿verdad? Así tenemos las alfa, las gamma y las beta. Y hay beta negativa y hay beta positiva. Cuando es beta positiva hay emisión de positrones. Cuando es beta negativa hay emisión de electrones. Y esa es la figurita que tenemos allí. Entonces, aquí lo tenemos con el cambio de carbono 14 a nitrógeno 14 con la liberación de electrones. Estamos hablando de partículas o emanaciones beta negativas. En beta positiva se emite un positrón. Y eso da origen a una técnica que se conoce a sí mismo, tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Que es muy útil en estos días. Vamos a hablar un poquito del radionúclido. Uno de los más utilizados es el yodo 131, ¿sí? Sencillamente es un radioisótopo, se ha disminuido su número másico, se usa para diagnóstico in vivo, o sea que el paciente está vivo. Usted va a estudiar funcionalmente, ¿verdad? Cómo opera ese organismo, qué problema funcional tiene. El yodo 131 se utiliza mucho para los estudios de tiroides. ¿Por qué para tiroides? Bueno, la glándula tiroides, ella genera una hormona que se llama hormona tiroidea, en dos formas, T3 y T4. Para tener el sustrato que va a llevar a cabo la biosíntesis de las hormonas mencionadas, requiere de un elemento importante que es el yodo, ¿sí? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿por qué vamos a usar ese yodo radioactivo? Bueno, porque este es el que emite la energía. Al emitir la energía podemos rastrearlo. Entonces, en esta imagen que vemos aquí, las manchas oscuras nos indican donde se ha captado más el yodo. Y nos interesa este punto donde está la flecha aquí, porque aquí es donde está la tiroides. Entonces, la tiroides, ella capta el yodo. Lo único que ella no sabe si es yodo normal o es yodo marcado. Entonces, cuando ustedes ponen al paciente en el aparato de registro, ¿verdad? Se va a formar una placa como esta que tenemos aquí y les va a marcar el sitio donde están esas células. ¿Qué tienen esas células que hace que se marque? Porque el yodo va a ir a todo el cuerpo, ¿verdad? Sencillamente que estas células tienen un metabolismo aumentado. Entonces, como ellas tienen un metabolismo aumentado, ellas captan más el agente que es el radionúclido. Y la señal va a ser más fuerte en ese punto. Ahora, dependiendo de la técnica, hay dos cosas. Puede ser que si se forma ese punto más oscuro, esa es la señal que ustedes están buscando, ese es el resultado que ustedes esperan. O puede ser lo contrario, puede ser que no se forme eso, no se forme esa parte más oscura, y eso le llamamos imagen fotopénica. Entonces, cuando tenemos imagen fotopénica, también le sugiere problemas, pero básicamente son problemas circulatorios. ¿Qué condiciones debe reunir el radionúclido? Bueno, no debe ser tóxico, ustedes no pueden ponerle una cosa que va a matar al paciente. El efecto biológico mínimo en el organismo, ¿sí? Salvo lo que es propio de la sustancia con las células que están allí. Y para eso necesitamos que tenga una vida media corta, o sea que no se quede almacenado en el cuerpo mucho tiempo. La energía que tenga que sea baja y para efectos institucionales que sea de bajo costo y esté disponible. Ustedes no van a escoger una sustancia que para analizarla tienen que sacar una muestra o enviar al paciente a la NASA, que vayan a investigar qué diablo tiene el paciente. Eso no puede ser así. Ahora, por fortuna para ustedes, ¿verdad? Existen los protocolos. Entonces usted siga el protocolo, ¿sí? En el protocolo les van a decir qué cantidad, qué tipo de sustancia, cuánto tiempo de exposición, etcétera, etcétera. Usted siga ahí la regla y no debe haber problema. ¿Ok? Ya el radiofármaco adelantamos qué era. Este cuadrito creo que lo tienen en el libro también. Este cuadrito es interesante. En la primera columna tenemos las sustancias, ¿verdad? En la segunda tenemos las formas que son
de radionúclidos. En la tercera tenemos en qué tipo de partículas se emite la radiación, o sea, en qué forma se desintegra, ya sea alfa, beta o gamma. En la otra columna tenemos la cantidad de energía liberada y en la última columna, muy importante, la vida media. ¿Okay? Vamos a tomar como ejemplo los extremos. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes no pueden darle al paciente o ponerle al paciente el cobalto que está aquí, 57, porque fíjense cuánto es la vida media, 270 días. O sea, el paciente va a permanecer con esa sustancia en su cuerpo 270 días. Se emite en forma de radiaciones gamma, que ya sabemos que tienen mucha energía. Entonces, como que no es muy conveniente usar eso. Pero en el otro extremo, fíjense si tenemos esta especie de oxígeno, ¿verdad? Eso nada más demora 29 segundos. Si venimos aquí con el criptón, 13 segundos. Entonces, cuando tenemos esos extremos, el oxígeno 14, 71 segundos, el otro 2 minutos, esos tiempos son muy pequeños. Mientras usted, el paciente se traslada de un lado al otro, mientras usted lo va a poner enfrente de la cámara o del aparato o lo que sea, ya se acabó. Porque la vida media es muy corta. Entonces se prefieren aquellos que van a durar horas o días. Uno de los más utilizados, que ya hemos mencionado, el yodo 131 que está aquí. Yodo 131 se va a desintegrar en partículas beta negativas, partículas gamma y dura 8 días. Es razonable, ¿ok? Hay otros mejores, por ejemplo, como el tecnesio 99, la M significa metaestable, que dura 6 horas. En 6 horas uno considera que se puede llevar a cabo un procedimiento de esta naturaleza, ¿sí? Además de eso, a esto hay que añadirle los costos y el tipo de tecnología que se va a utilizar. No en todos se pueden usar todos, ¿ok? Bueno, me faltó decirles esto, el megaelectronvoltio. El megaelectronvoltio es una unidad de medida de la cantidad de energía y es sencillamente esa energía que impulsa al electrón, ¿sí? Cuando ustedes tienen una diferencia de voltaje de 1 voltio, eso es por definición. Hay megaelectronvoltio, hay kiloelectronvoltio, hay microelectronvoltio, etcétera, dependiendo de la cantidad. ¿Eso para qué nos sirve? Para establecer los parámetros de la terapia contra el cáncer. El cáncer es sencillamente el crecimiento descontrolado de las células. Las células escapan en su ciclo celular a lo que llamamos apoptosis o muerte celular, una celular programada. Estas células se salen de esos parámetros. Entonces, ese crecimiento no regulado es lo que conocemos como cáncer. Para eso tenemos que considerar 2 cosas. Primero, lo que llamamos el LED. El LED sencillamente es esa energía lineal transferida. ¿Qué tanta energía usted va a irradiar al paciente? Ahí tenemos algunos ejemplos de tipos de radiaciones versus la cantidad de energía. Fíjense que los iones de hierro, hasta 1000 kiloelectronvoltios por micra de tejido, y los rayos X, dependiendo de la fuente, ¿verdad?, van a tener menos cantidad de energía que otras partículas, ¿ok? La otra parte que tenemos que ver, además del LED, es el RBE. El RBE, ¿a qué se refiere? A la respuesta biológica. Entonces, nosotros tenemos que ver qué tan eficaz fue esa radiación, eliminando a las células malas. Entonces, a eso le llamamos eficacia biológica relativa. ¿En relación relativo a qué? Cantidad de células malignas versus cantidad de células normales que son eliminadas. Entonces, se espera que si esa radiación tiene efectos buenos, se espera que mate a las células malas, elimina a las células malignas cancerosas, pero que las células buenas eliminen muy pocas. No es que no las va a eliminar, pero que eliminen muy pocas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo mayor eficacia relativa, significa que
voy a conservar más células sanas y eliminar más células malignas. Eso nos lleva a estas curvas que probablemente ustedes han manejado antes o las van a manejar muchísimo en farmacología. Son las llamadas curvas dosis-respuesta, ¿sí? En este caso, en el eje de las X tenemos la dosis de radiación y en el eje de las Y tenemos la cantidad de células que sobreviven, ¿sí? Entonces aquí se compara bombardeo con neutrones y bombardeo con rayos X. Y fíjense que en los dos casos va disminuyendo la cantidad de células que quedan vivas, ¿ok? Claro que no van a ser iguales porque son dos tipos de sustancias diferentes, pero uno busca siempre de que se logre la mayor relación dosis-respuesta, es decir, combinando el LED con el RBE, combinando la cantidad de energía que se irradia versus la respuesta biológica efectiva, ¿okay? Y eso es lo que tenemos aquí en esta gráfica. Aquí en la X, en el eje de la X, tenemos la cantidad de energía y en el eje de las Y tenemos la respuesta biológica. Como es de esperar, a medida que yo voy aumentando la cantidad de energía, voy eliminando más y más células malignas, o sea que soy más efectivo con mi tratamiento. Pero fíjense qué pasa, se alcanza un punto de máxima efectividad con cierto nivel de energía, pero si yo sigo poniendo más y más energía, a mi respuesta biológica efectiva ya deja de ser tan efectiva y comienza a bajar la curva. Entonces, al disminuir la efectividad, ¿qué significa? Que estoy eliminando más células sanas. En otras palabras, para cada sustancia hay una curva de estas. Y esa curva va a determinar la cantidad de radiación que usted va a aplicar a un paciente con una entidad dada, ya sea el tumor de próstata, ya sea el tumor de hígado, ya sea el tumor de riñón, etc. Teniendo el cuidado de que si usted pasa la cantidad que dice aquí, para esa sustancia, para ese tipo de tumor, de ese tamaño, etcétera, entonces va a incurrir en un error muy grande porque va a irradiar al paciente y va a causar un daño que no es necesario. ¿Y han ocurrido esos casos alguna vez? Claro que sí ocurre. Incluso aquí en Panamá han ocurrido. El lugar donde se hacen más este tipo de tratamientos es en el Hospital Oncológico, que le llaman Instituto Oncológico Nacional. Allá en el ION, que le llaman, ¿verdad? Ocurrió hace muchos años un accidente, que muchos dicen que eso no fue accidente, sino que fue negligencia. Alguien, ¿verdad?, se equivocó o alguien cambió y se salió del protocolo. Por eso les digo que nunca se salgan del protocolo. Y los pacientes fueron irradiados con mayor cantidad de energía de la necesaria. O sea que se pasó esta línea que nosotros vemos aquí. Y resultó en esta curva, en esta sección de aquí, que para nada conviene, porque en esta parte de la curva nos está diciendo que hay mucho tejido, muchas células normales que fueron eliminadas, ¿sí? Y obviamente se trata de buscar quién es el responsable. Allá en esas unidades hay un grupo, no trabajo solo, hay un grupo que es un físico, la gente que hace toda la parte física, los cálculos, etcétera. Hay un técnico que hace la parte operativa, ¿verdad? Aprieta el botón aquí, prepara al paciente, no sé qué, abre la puerta, etcétera. Y un médico que es usted. Ustedes son responsables del paciente, de la parte clínica. El físico es responsable de la parte físico-matemática. Es decir, qué material radioactivo y en qué cantidad, en qué tiempo se va a exponer al paciente. Y la dosis tiene que discutirla con usted, porque el paciente es suyo, ¿sí? El técnico es el personal de apoyo. Cuando se dio el problema, hubo muchos pacientes que fallecieron. Y cuando se hizo la autopsia, se había visto que los pacientes tenían muchas quemaduras internas. O sea que los órganos internos fueron calcinados y obviamente los pacientes fallecieron.
Esa unidad se cerró por un tiempo mientras se investigaba. La técnica que estaba allí la botaron, ¿verdad? El médico y el físico quedaron suspendidos mientras se hacían las investigaciones. Pero al final nadie supo, nadie fue. La única que fue eliminada del panorama fue la técnica. Probablemente los otros dos lo recontrataron. Pero bueno, el consejo que yo les doy aquí es que en todas las unidades donde ustedes van a trabajar, especialmente cuarto de urgencia, las unidades de radioterapia, quimioterapia, en todos estos lugares existe lo que llamamos protocolo. Intensivo tiene su protocolo de intensivo para cada una de las entidades. Si hay un problema de una urgencia o de un cuidado intensivo cardíaco o pulmonar, hay un protocolo para cada uno. Donde no teníamos un protocolo claro es el problema que tenemos ahora mismo entre manos. ¿Cuál es? Pandemia. La pandemia, exactamente. Este virus no lo conocíamos. Entonces se trabajó sobre la base del conocimiento de otros virus que habían habido antes, ¿sí? El SARS-CoV-1, etcétera, y todos esos que comenzaron a mencionar. Sobre aquella base se comenzó a trabajar, pero la gente se moría porque no había un protocolo establecido y en ese momento la gente comenzó a aplicar lo que había antes y no funcionaba y la gente fallecía. Por eso al principio tuvimos tantos muertos. Fíjense que ahora hay días que hay 0 muertos. Y cuando más tenemos 4 o 5. Pero al inicio de la pandemia no era así. Era todo lo contrario. Entonces ahora ya sí tenemos un protocolo establecido. No es 100.00 infalible, no lo es. Porque el médico no es omnipotente. Los pacientes se complican, los pacientes tienen lo que llamamos comorbilidades. Hay una genética detrás, hay un componente inmunológico, hay un componente hematológico, etcétera. No lo vamos a discutir todo, ¿sí? Pero ahora razonablemente la gente sobrevive. Bien, hablando entonces de cómo la van a usar ustedes para imágenes, habíamos hablado también de que las imágenes pueden ser fuertes o pueden ser débiles y los dos casos interesan. Habíamos visto el caso del yodo 131, ¿sí? Ese es un radionúclido. Sin embargo, uno de los más utilizados también es el tecnesio 99. La M que ven allí significa metaestable. Y él emite partículas gamma. Ahí está la vida media que ya la vimos en la tabla. Fíjense ahora en la figura. ¿Qué órganos son esos? Los riñones. Los riñones. Los riñones, ¿cierto? Entonces, fíjense que el riñón derecho, ¿verdad? Tiene un contorno más uniforme. La parte central está más oscura, pero yo puedo ver el polo superior y el polo inferior. Mientras que la de la izquierda, la mancha oscura está de lado y acá arriba yo casi no veo fácilmente el polo superior comparado con el otro. Entonces, a este tipo de imagen que vemos aquí en este riñón izquierdo es lo que llamamos imagen fotopénica. Puede ser, por ejemplo, que cuando se hace la irradiación o el tratamiento con el radionúclido, no haya una circulación buena, o sea, que la sangre no llegue efectivamente a perfundir ese riñón. De manera que cuando se emite la partícula gamma por el tecnesio, no va a marcar o marca muy tenuamente. Lo que nos dice que puede ser que ese riñón tenga un compromiso de perfusión, es decir, la cantidad de sangre que va a llevar ese radionúclido está disminuida y por eso la señal es débil. Entonces, por eso les decía que cuando la señal es débil también es importante, porque les dice otra información acerca del órgano que ustedes están estudiando. Hablando del tecnesio que emite radiaciones gamma, vamos a ver esas radiaciones. La radiación gamma ya adelantamos que es de alta intensidad y tiene un poder de penetración grande. ¿Se puede usar en medicina? Sí se puede usar en medicina, ¿sí? Para ciertas cosas, para ciertos procedimientos o incluso sencillamente como una metodología de desinfección, ¿sí? Así como vimos los rayos ultravioletas la otra vez, se pueden usar también radiaciones gamma.
Ahora, ¿qué problema tienen las gamas? Bueno, es un problema intrínseco, la cantidad de energía. Esas partículas no pueden estar por allí a la libre de Dios, porque son unas partículas que causan mucho daño. Entonces, ustedes tienen que usarla de una manera muy controlada. Aquí está lo que les adelantaba, ¿verdad? Para esterilización de equipo médico, su poder de penetración, imágenes. Y fíjense lo último que dice allí. ¿Qué es lo que le hace al cuerpo? Alteraciones de la molécula de DNA. Causa cáncer, causa mutaciones, ¿sí? Y de ahí sale entonces el término gammagrafía. Si nos vamos al español, gamma se refiere el prefijo a las partículas gamma. Grafía se refiere a que se hace un trazo, se hace un dibujo, se hace una imagen. O sea que son imágenes que se pueden derivar de radiaciones, de la utilización de radiaciones gamma. Y fíjense, ahí dice una palabra muy importante, morfofuncional. ¿Eso qué significa? Que se pueden hacer tanto estudios anatómicos estructurales, así como estudios funcionales. Es decir, imágenes estáticas y procesos dinámicos. ¿Por qué son procesos dinámicos? Bueno, porque esta sustancia se puede mover en todo el cuerpo emitiendo radioisótopos y se puede captar esa señal por donde esté. Y eso incluye prácticamente todos los sistemas fisiológicos del cuerpo, cardiovascular, respiratorio, nervioso, etcétera, etcétera. Aquí hay ejemplos, ¿verdad? Abajo tenemos esa cámara donde el sujeto se va a introducir, ¿verdad? Y aquí tenemos la gamma cámara que se llama. Aquí están los sensores especiales que van a detectar la energía emitida por el trazador. El trazador, usted lo inyectó, aquí está la figurita, eso viajó por la circulación a diferentes partes del cuerpo, emite una radiación que es captada entonces como radiación gamma, asimismo se llama la cámara, cámara gamma o gamma cámara. Se puede aplicar a situaciones específicas como ustedes lo ven arriba. Arriba tenemos ¿qué glándula? No se ve en la figura. Mamaria. Mamaria. Glándula mamaria, ¿sí? En este caso es un procedimiento específico para estudiar la radiología en glándulas mamarias, ¿sí? Ahí tienen la referencia. Entonces, para las chicas en su interés, ya cuando tengan cierta edad, tienen que hacerse las mamografías, pero esta técnica a veces no es suficiente. Ella detecta esos sitios como el que está mostrando la flecha, donde hay aumento en la señal, pero no les dice gran cosa de lo demás. Entonces, ustedes tienen que hacerse después un ultrasonido. Hay con ultrasonido. Probablemente ya la paciente tiene antecedentes a algún tipo de crecimiento, alguna calcificación, algo que sugiere que hay que hacer el estudio adicional y no es suficiente con la mamografía. ¿Ok? También utilizamos estas radiaciones para lo que conocemos como radiocirugía. Lo que vemos en pantalla es el uso de lo que se llama comúnmente en inglés el gamma knife, o sea, el cuchillo gamma. Aquí se utilizan radiaciones gamma para eliminar el tejido tumoral, el tumor. Esa cirugía se llama cirugía estereotáxica o estereotáctica. Y como se está usando radiaciones, entonces se llama radiocirugía. Generalmente los candidatos para este tipo de procedimiento son aquellas personas que desarrollan un crecimiento tumoral en lugares donde es inaccesible la cirugía tradicional. Entonces, aquellos tumores que ustedes a veces escuchan de que no son operables, ¿sí? Por todo el riesgo que conlleva, entonces se procede o son candidatos para hacer lo que se conoce como radiocirugía estereotáxica. Entonces, en este caso, el cráneo del paciente está fijado, ¿verdad? El sujeto no puede mover la cabeza. Él tiene aquí alrededor un disco protector
que tiene unos orificios por donde van a pasar los rayos. Y más afuera, entonces, vamos a ver, ¿verdad?, donde van a proyectarse o donde salen entonces los rayos, en este caso rayos gamma, y van a ese punto, convergen en ese punto. Ustedes dirán, bueno, pero yo ¿cómo voy a saber cuál punto es? Bien, primero se hizo un estudio como una resonancia magnética. Por lo que ustedes aprenden en neuroanatomía, ustedes entonces aprenden en qué lugar está eso, anatómicamente hablando. Y después entonces se van a un atlas, y hay un atlas de estereotaxia. En el atlas de estereotaxia hay mapas, vamos a decir así, hay imágenes de cortes del cerebro humano. Infinidad de cortes, montones. Imagínense que cada corte puede ser de 1 milímetro, ¿sí? Y ustedes agarran desde la parte anterior hasta la parte posterior del cerebro y van haciendo rebanadas de 1 milímetro cada una. Y eso se imprime y allí ustedes van a ver las estructuras. Y esos atlas tienen entonces una escala, ¿verdad?, en el eje de las X, otra escala en el eje de las Y otra escala en el eje de la Z. Entonces, con las medidas que ustedes toman en el cráneo, ese punto donde está ubicado el blanco. ¿El blanco quién es? El blanco es el tumor. Y con eso entonces ustedes mueven y ajustan los rayos hacia ese punto, que converjan a ese punto. Si usted se equivoca en matemática, en vez de sumar o restar, usted hizo otra cosa, usted se equivoca, usted mata un montón de células buenas y deja a las células malas. Entonces, cuando yo aprendí estereotaxia, yo la aprendí en roedores porque eran los animales de laboratorio. Y allí se veía que cuando uno se equivocaba, le daba en otro sitio que no era y el animal moría. Uno de los problemas con este tipo de cirugía es precisamente eso, que la gente se equivoca y rompe vasos sanguíneos y produce una hemorragia cerebral. Entonces, esa hipertensión y esa hemorragia cerebral matan al paciente, ¿sí? Se hace en Panamá, tengo entendido que sí, ¿verdad? El Seguro Social, no sé si al final compró su máquina de Gamma Knife, pero fíjense lo que ellos hicieron, viendo la vida real ahora. Esto que yo tengo aquí en pantalla, eso está en el internet, eso es público, en el website de la Caja de Seguro Social. Fíjense lo que ponen ellos aquí, el número de acto de licitación, tipo de procedimiento, compra menor que exceda no sé cuánto en precio, hasta 50,000. ¿Qué tipo de servicio? Miren, radiocirugía estereotáctica, lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, ellos están pidiendo que al paciente, ¿verdad?, se le haga este procedimiento. Ellos lo están pidiendo como un servicio. Entonces, el Seguro Social le va a pagar a la otra institución, ya sea privada, ¿verdad?, para que atiendan a este paciente. ¿Y con qué lo van a atender? Con radiocirugía estereotáctica. Esto mismo que estamos hablando nosotros. Allí hicieron algo muy malo, se lo dije también al otro grupo, y lo malo que hicieron, ¿cuál es? Fíjense, dice, paciente Tranquilino Martínez, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Eso no hay que ponerlo allí público. Para la licitación no se requiere el nombre del paciente. Cuando ya la licitación sale y la empresa se gana la licitación, entonces la empresa se va a enterar que eso se va a hacer en X paciente, ¿sí? Pero lo que es los datos personales del paciente deben ser reservados. Eso no se hizo aquí. Así que esto también nos da la oportunidad a nosotros de discutir la parte ética. Ustedes, si participan en este tipo de cosas, sepan que siempre va a haber un componente ético donde se respete la privacidad del paciente, cosa que no se hizo aquí, ¿sí? Pero bueno, nos sirve para la clase. Fíjense acá abajo que pusieron radioterapia, ¿verdad?
unidad ejecutora, creo que dice aquí, Instituto Oncológico Nacional. O sea que la caja le está pidiendo el servicio oncológico para que atienda a su paciente allá. ¿Qué le pasó al paciente? Tiene un glioblastoma multiforme. Es un tumor cerebral. Entonces, para que ustedes vean que lo que estamos hablando, eso existe en la vida real. Este que tenemos aquí es un equipo de radioterapia que se llama TrueBeam STX, ¿verdad? Este lo tiene el Hospital Punta Pacífica. Yo no trabajo en el hospital, ni soy accionista, ni nada por el estilo. Nada más lo digo para que sepan dónde queda, pero no es ningún tipo de publicidad. Pero sí tengo que decir que orgullosamente, ¿verdad? Los que operan ese aparato fueron alumnos de nosotros. Así como ustedes están ahora mismo escuchando la clase, ellos también la estuvieron escuchando. Ahora son neurocirujanos y ahora son los que operan este equipo. Ellos fueron los que me dijeron que este equipo estaba en Panamá y que ellos estaban muy contentos porque aprendieron a utilizarlo y ahora son los que utilizan ese equipo allá en Punta Pacífica, ¿sí? Obviamente, si este cuadro fue proporcionado por la empresa, ustedes van a ver que el equipo de ellos marca aquí todo con ganchitos verdes, comparado con el Gamma Knife tradicional o el Silver Knife, que marcan algunas partes que son rojas, que están las bondades o las especificaciones. Y claro, el equipo de ellos sale airoso aquí en la comparación. Esto sí es de la empresa, ¿sí? Pero bueno, regresando a la parte que nos interesa, existe uso a través de la radiocirugía de estos rayos gamma, para lo que se conoce como radiocirugía, ¿sí? Hoy nos toca 1 hora o 2. Una, profe. Ok, entonces el día jueves, seguimos entonces aquí con el PET, que es la tomografía por emisión de positrones. ¿Servidos? Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.